Corintios 3:16 lo que dice la palabra del Señor. Es una pregunta que está diciendo el apóstol Pablo. Dice así: ¿no sabéis que sois templos de Dios? A ver, dígalo conmigo. ¿No sabéis que sois templos de Dios? Pero ahora díselo a la persona que está a tu lado. ¿No sabéis que sois templo de Dios? En otras palabras está diciendo: ¿no sabes que tú eres templo de Dios? Y dice que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En nosotros, hermanos. Él no mora en el aire. Él no mora en habitaciones hechas por manos de hombres. Él mora en nosotros. ¿Lo cree? Levante su mano y diga: Él mora en mí. Él mora en mí. Vamos otra vez, créalo. Él mora en mí. Él está morando en nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Levante su mano derecha y dígale: Señor, gracias porque moras en mí. Hoy abro mi corazón para que toda tu palabra sea puesta en mí. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a tomar para la meditación de este día, hermanos, es la casa de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: la casa de Dios. Hace un momento cantábamos: ven conmigo a la casa de Dios. Usted le invitaba, es una alabanza de invitación para otras personas. Ven conmigo a la casa de Dios. Y dice esa alabanza: celebraremos juntos su amor. En Juan 4:24 dice la palabra del Señor que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, podemos estar aquí reunidos, pero muchas veces, hermanos, no estamos unidos, porque la adoración es espiritual. Nosotros tenemos que reunirnos no solamente de manera presencial, sino también de manera espiritual. En este mismo espíritu es cuando adoramos al Señor y entonces venimos a la casa de Dios. Es así que nosotros podemos decir: ven conmigo a la casa de Dios. Ven y adoremos juntos en espíritu y en verdad, porque es necesario que Dios, que es espíritu, sea adorado de esta manera. La verdad es que nosotros podemos adorar en espíritu. Y esa es la verdad. Es decir, cuando nosotros cantamos en espíritu, estamos cantando en verdad. Cuando cantamos de labios para afuera, no es una verdad. Nosotros necesitamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y por eso es necesario que conozcamos la casa de Dios. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿conoces la casa de Dios? Porque ¿cómo será la casa de Dios, hermano? Si hay casas de hombres hechas aquí humanamente en la tierra que son hermosas, ¿verdad? Que son bellezas a los ojos, a nuestra vista. ¿Cómo será la casa de Dios? ¿Cómo es la casa de Dios? En la casa de Dios hay esplendor. Cuando leemos la palabra del Señor, dice que allí está su trono. Es glorioso el lugar. Está su arco allí con él. Por eso él puso ese arco en señal para que Noé y después toda la descendencia, incluyéndonos a nosotros, cuando vemos ese arco, sabemos que hay un pacto de Dios con el hombre, y ese es el arco que continuamente está en la casa de Dios. Un pacto que hizo el Señor con los hombres. Dice la palabra del Señor que es esplendoroso, una luz sin igual. Esa es la casa de Dios. Y mire, al principio Dios, cuando empieza la Biblia, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el verso 2 dice: estaba desordenada la tierra y estaba vacía, estaba en tinieblas. Allí vemos un lugar donde Dios tenía que ordenarlo. Dios tenía que transformarlo. Y eso se asemeja muchas veces a la vida del hombre. Que a pesar de que Dios ya nos formó y nos hizo, hay vidas en tinieblas, hay vidas desordenadas, hay vidas vacías, no hay nada. Es decir, puede haber muchas cosas de este mundo, puede tener mucho odio, mucho rencor, pero eso no significa nada delante de Dios. Eso es lo que no quiere Dios en la vida del ser humano, hermano. Es decir, a pesar de que haya muchas cargas, muchos traumas en la vida del ser humano, para Dios no es nada eso. Porque eso solamente acaba al hombre, acaba a la mujer. Dios quiere que nosotros seamos librados de esas cosas, y para eso viene el Señor a ordenarlo. Por eso dice su palabra que después de eso que estaba sucediendo en la tierra,
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. Hermano, no importa qué tan fuerte sea nuestra situación, qué tan oscura sea nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, mire, y dice sobre la faz, es decir, sobre la cara. Estaba encima, no estaba por debajo, porque Dios está sobre todo. No hay nada que pueda estar sobre Él. Y por eso Él toma el control de toda situación. Y allí empezó a cambiar lo que estaba pasando en este mundo. Él dijo, sea la luz. Y empezó a ordenar todas las cosas que estaban en desorden. La vida nos puede mostrar, hermanos, muchas facetas de lo que nosotros somos. Nos muestra simplemente cómo nosotros estamos viviendo en casa, cómo traemos nuestra mochila. Muchas veces metemos la mano y queremos encontrar las llaves que apenas metimos y no las encontramos. ¿Y sabe qué? Eso habla de un desorden interior, porque no supe ni siquiera dónde puse esas llaves. ¿Verdad que cada mochila trae un compartimiento? Y si nosotros tuviéramos ese orden, podríamos meterla en un lugar donde yo sé que las voy a ocupar pronto, pero sucede que muchas veces tengo que vaciar toda esa mochila para encontrar unas llaves. Y nos encontramos ahí con muchas sorpresas, ¿verdad? Cosas que hemos guardado durante mucho tiempo, que las andamos cargando innecesariamente. Y esa es la vida que muchas personas llevan cargando muchas cosas innecesariamente, llevan cargando rencores, llevan cargando oscuridad, llevan cargando problemas que, hermanos, no los tienen que cargar, que es una pesadez para que puedan proseguir, para que puedan llegar a la meta. Y Dios, hermanos, si nosotros le permitimos, Él empieza a cambiarlo. Él empieza a ordenar lo que está desordenado. Él empieza a poner luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro Dios. Por eso, en el principio Dios hizo un orden y formó una casa para el hombre. El huerto del Edén, casa de Dios. Diga conmigo, huerto del Edén, casa de Dios. ¿Cómo era ese lugar? Mire, cuando Dios pone al hombre, dice la palabra del Señor, que Él lo creó al sexto día, y el séptimo día Dios descansó. Dios descansó porque Él estaba contento. Cada día que llegaba la tarde, el Señor decía que era bueno lo que había hecho. Y de esa manera el Señor fue viendo que todo lo que hizo era bueno. Y cuando llega el séptimo día, Dios pone al hombre en ese lugar donde todo estaba preparado para que viviera. En ese lugar, aquel ser humano, en la casa de Dios, donde Dios visitaba a Adán y a Eva, donde Dios caminaba con ellos, donde Dios platicaba con ellos, donde su presencia nada le interrumpía, porque esa era la casa de Dios para habitar juntamente con la humanidad. Pero recuerda que en el capítulo 3 sucedió algo que rompió la relación del hombre y Dios, que los separó de tener una libre comunión con Dios, de estar cara a cara, de escucharle audiblemente. Algo rompió, y eso es el pecado. Y la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios. En el momento que Adán y Eva pecan, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron separados de la gloria de Dios, de la casa de Dios. Pero mi hermano, Dios hizo al hombre para que él habitara en la casa de Dios, no para que él viviera en tinieblas, o para que viviera en enfermedad, para que viviera en angustia, porque fuera de la casa de Dios empezó a suceder todo eso. La maldad, el odio, el rencor, el homicidio, el suicidio, las injurias. Todo aquello que hoy estamos viviendo, hermano, empezó a partir de que el hombre se separó de la gloria de Dios. Y pero por eso hoy mismo, cuando alguien no quiere permanecer en la gloria de Dios, esas cosas le alcanzan. Aunque nosotros no queramos, aunque podamos decir, es que yo me voy a portar bien. El apóstol Pablo estaba diciendo, cuando trato de hacer lo bueno, hago lo malo.
Porque en nuestras fuerzas nada podemos hacer bueno, hermanos. Porque en nuestras fuerzas no podemos amar. Porque en mis fuerzas yo no puedo perdonar. Porque en mis fuerzas yo no puedo bendecir. Qué difícil, ¿verdad? Es cuando nos hacen algo y el Señor dice, bendice al que te maldice. Y muchas veces esa bendición no está naciendo dentro de nosotros. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que ser como Jesús cuando lo azotaban, cuando le pusieron la corona de espinas, lo latigaron, hicieron tantas cosas con él tan crueles, hermanos, que él solamente dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él pudo proclamar bendición, pudo proclamar en ese momento la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar, pero esto es cuando alguien está en la casa de Dios. Y Adán y Eva, mientras estuvieron en la casa de Dios, podían bendecir a Dios libremente, en espíritu y en verdad. Podían glorificarle, podían disfrutar de la vida que Dios les dio. Pero en el momento en que salieron, todo se perdió. Tan poco tiempo pasó que Dios dijo que la humanidad estaba descarriada, y por eso vino el diluvio. Por tanta maldad en que ese tiempo se presentó delante de Dios. Y Jesús dijo que Él vendría, hermanos. Y los discípulos le estaban diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? El Señor les dice, como en los tiempos de Noé, o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será el tiempo cuando yo venga. Porque en ese tiempo, dice la palabra del Señor, que comían y bebían y se daban en casamiento. ¿Pero cómo se daban en casamiento? Porque Dios puso que nosotros, hombre y mujer, podamos casarnos, ¿verdad? Así le dio el Señor a su esposa, a Adán, a Eva. Pero hoy ya no es Eva y Adán. Ahora parecía que está Esteban y Adán, ¿verdad? Así estamos en esos tiempos. Y es lo que se vivía en el tiempo de Noé. Se casaba hombre con hombre, se casaba mujer con mujer, comían y bebían y disfrutaban de eso, es decir, se gozaban de la maldad que estaba viviendo, y eso llegó delante de Dios y Él dijo, no vivirá más el hombre. Por eso Noé tuvo que ser librado, porque era uno de los que había conservado la vida, había conservado el linaje, había conservado pura, había sido recto delante de Dios. Sodoma y Gomorra estaban sucediendo lo mismo, hermanos. Allí estaban comiendo y bebiendo y se estaban dando también en casamiento, pero de la misma manera. Por eso vino destrucción para ellos. El hombre se alejó de la casa de Dios. Hermano, quiere el Señor que tú y yo no nos alejemos de la casa de Dios, porque alguien puede decir, no, yo no voy a caer, yo no voy a tomar, yo no voy a probar nunca del cigarro. Pero si estamos lejos del Señor, todo eso puede suceder en la vida del hombre. Eso puede suceder en la vida de los jóvenes, de los niños, mis hermanos, porque alguien está lejos y separado de la casa de Dios. Dios quiere que tú y yo podamos estar en la casa de Dios. Después, cuando Dios llama a Abraham, de él escoge, mis hermanos, una nación para que venga el Redentor, el Salvador. Y en Egipto, allí creció esa familia, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob. Se hicieron muchas familias de esos 12 hijos de Jacob. Pero cuando Dios llama a Moisés para que liberte a ese pueblo, mire, Dios le muestra también a Moisés una casa, porque durante todo el tiempo, cuando Adán salió del huerto del Edén, no había lugar para la morada de Dios. No había un lugar legal para que Dios estuviera con el hombre. Por eso Dios le hablaba, por eso Dios solamente le visitaba, pero Él quería morar en medio de los hombres, como hoy el Señor quiere morar en medio de nosotros, hermanos. Y por eso Dios le dijo a Moisés, haz un tabernáculo, tal como te lo he mostrado, porque allí yo quiero estar en medio de ustedes. El tabernáculo de Moisés. Y posteriormente, David tiene un deseo. Y el deseo era hacerle un templo al Señor, porque el tabernáculo de Moisés era una tienda que Dios le había mostrado, que Dios le había dicho que la hicieran, porque era una tienda móvil, porque andaban en el desierto. Pero durante mucho tiempo el pueblo de Israel mantuvo esa tienda móvil. Sin embargo, los reyes ya tenían sus palacios.
hermosos, con oro, con maderas finas, con plata, con piedras preciosas. Y David en un momento piensa, ¿cómo yo estoy morando en una casa hermosa? Y la casa de mi Dios es una tienda de campaña. Por eso el deseo de David era construir un templo para el Señor. Y empezó a guardar de sus tesoros para construir el templo de Dios. Y oró al Señor y le dijo, permíteme hacerte una casa, Señor. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Dice, tú has derramado mucha sangre. Él había conquistado, Dios le había dicho que él venciera a sus enemigos. Pero Dios quería una persona que le hiciera una casa. Sí, estaba de acuerdo con el deseo de David, pero le dijo el Señor, entonces Salomón, tu hijo, construirá ese templo, esa casa, para que yo more en medio de ustedes. Y por eso vino el templo de Salomón, una casa preciosa donde el deseo de David era ponerle acabados finos, las maderas más hermosas, porque esa iba a ser la habitación de Dios. Y esa habitación se constituyó en atrios, en lugar santo, en lugar santísimo, la casa de Dios. Diga conmigo, la casa de Dios. Entonces, hermanos, veamos, el huerto del Edén, una casa de Dios, y el hombre estaba con él. Pero mire que en el tabernáculo de Moisés, Dios estaba en el tabernáculo, pero solo un hombre estaba con él, ya no todo el pueblo. Solamente entraba Moisés cuando hizo aquella carpa o aquel tabernáculo movible. Y posteriormente Dios le dice, solamente va a entrar el sumo sacerdote dentro de este lugar, al lugar santísimo donde yo le hablaré. Un hombre que tenía que interceder por todo el pueblo que estaba detrás, y entraba cada año a ofrecer allí ofrenda delante del Señor, y Dios mostraba su misericordia para el pueblo. Y por eso cuando el sacerdote salía, el pueblo se alegraba porque tenían un año más de gracia de Dios. Es hermoso, hermanos, poder saber lo que sucedió en los tiempos pasados, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de la humanidad. Y el enemigo siempre va a difamar a Dios. Él va a decir que Dios es malo, él va a decir que Dios es cruel, que Dios siempre ha traído enfermedad, que ha traído pobreza, que ha traído muchas cosas que en este mundo están sucediendo. Pero no es Dios, hermanos. Son las consecuencias de que el hombre vive fuera de la casa de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Por eso la invitación de Dios es que nosotros volvamos a la casa de Dios. Es que nosotros vengamos a la casa de Dios. Mire, si nosotros estuviéramos viviendo en el tiempo del rey David, nosotros no podríamos entrar en la casa de Dios. Estaríamos esperando fuera que el sacerdote ofreciera sacrificio, y entonces cuando él saliera, darnos simplemente la noticia. Pero no tendríamos un encuentro con Dios. Y mire qué maravilloso que estamos viviendo en este tiempo 2022, diga conmigo 2022. Yo no sé, pero si tú estés contento de que vivas en este tiempo, pero Dios te formó para este momento. Él te dio fuerzas para este momento. Él te dio recursos para este momento. No fue para en ese tiempo, ni fue para el futuro. Es precisamente que Dios quiso que tú vinieras en este momento para que disfrutaras al Señor, para que te metieras a la casa de Dios y pudieras traer recursos para todos aquellos que ahora están fuera de la casa de Dios. Porque de la misma manera que entraba el sumo sacerdote a la casa de Dios y decirle al pueblo, tenemos un año de paz, tenemos un año de misericordia, tenemos un año de justicia. Hoy nosotros hemos sido llamados, hermanos, para decirle a los que están fuera, hay tiempo de gracia, hay tiempo de perdón, hay tiempo ahora de amor de Dios, de misericordia, y ellos tienen que escucharlo. Tal vez muchos no te hagan caso, pero es necesario que nosotros salgamos a decirles que Dios les ama. Amén. Es necesario que nosotros proclamemos la palabra de Dios a los cuatro vientos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Mire que el salmista sabía muy bien que estar en la casa de Dios era lo mejor. Por eso él en los salmos dijo constantemente, prefiero estar contigo en la casa
un día que 1000 fuera de ella. Es decir, en otras palabras estaba diciendo, ¿de qué me sirve tener 1000 años de vida si estoy fuera de tu casa? Es preferible tener un día de vida, pero dentro de tu casa. ¿Cuántos pueden en este día decir amén? Porque fuera de la casa de Dios no hay esperanza, hermanos. Fuera de la casa de Dios se está viviendo lo peor, se está viviendo la amargura, se está viviendo el rencor. Y cuando eso sucede, somos atados por el enemigo. Hay muchos secuestrados por el enemigo. Hay muchos cautivados por el enemigo. Y por eso Jesús vino a decir a su pueblo en Lucas 4:18: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación a los pobres. A todos aquellos que están en la cárcel del enemigo, a todos aquellos que están en cautiverio. Mire, la palabra del Señor nos dice, Romanos 12:2, renueven su manera de pensar, cambien su manera de pensar, porque hay algunos que dicen, yo ya no puedo salir de esta. Hay algunos que salen de una pero vuelven a entrar en otra, hermanos. Y mire, hay algunos que tienen hoyos abiertos pero destapan un hoyo para tapar destapan otro hoyo para tapar el hoyo. Y eso sucede mucho en las deudas. Se pide prestado para pagar lo prestado. Es decir, se está tapando un hoyo, pero se abre otro hoyo más grande, hermanos. Y eso no es vida. No es vida. La mujer samaritana quería tapar esos hoyos con un hombre y traía un hombre, pero cuando veía que no era lo que ella deseaba, buscaba otro hombre. Lo que ella no necesitaba un hombre, hermanos. Ella necesitaba amor. Por eso cuando viene Jesús ante ella le muestra el amor verdadero. No el amor de este mundo, no el amor eros, no el amor filial, sino el amor ágape, el que lo suple todo, el que lo soporta todo. Ese es el amor que tú y yo necesitamos. Dile a la persona que está a tu lado, ese es el amor que tú necesitas, es el amor que yo necesito. Primera a los Corintios 6:19 nos dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué? Vuestros? A ver, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Primero dice que vuestro cuerpo, a ver, vea su cuerpo. Nuestro cuerpo es, ¿qué es? Algunos pueden decir, este es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con él. Así han dicho muchas personas. Pero hermanos, la palabra del Señor dice que no. En un momento Jesús, hace 2000 años, cuando él entra al templo, ve a los mercaderes dentro del templo. Eso era abominación delante de Dios, porque el templo era sagrado, era para que allí se hicieran sacrificios, solamente entraban los sacerdotes purificados, cambiados, pero en ese tiempo el pueblo se distrajo, y aunque estaba el templo de Dios, interiormente ellos estaban mal, había desorden, como lo estaba en Génesis 1:2. Había vacíos en el corazón de ellos, había tinieblas en el corazón de ellos que no se daban cuenta que estaban en ese momento deshonrando el templo de Dios. Jesús se enojó por eso y sacó a todos los que vendían allí, porque él dijo, esta es casa de mi Padre y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ellos habían pisado un lugar santo, y ese lugar santo, cuando nosotros lo pisamos, le dijo Dios a Moisés, quítate las sandalias o quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Hermanos, tú y yo somos el templo de Dios. Ya no está el templo ahora de Israel, ya no está el templo de Salomón, no está el templo de Moisés, no está el Edén, pero estás tú. Dile a la persona, pero estás tú, estoy yo, que somos templo de Dios. Miren qué maravilloso, porque
hay un lugar legal para que Dios habite en esta tierra. Dios le dio la autoridad al hombre, pero el hombre le entregó la autoridad al enemigo en el huerto del Edén, y por eso el enemigo empezó a habitar en la casa de Dios. De la misma forma que en ese tiempo estaban haciendo cosas inmundas dentro de la casa de Dios, no era para hacer un mercado, era para adorar al Señor, era para ofrecerle sacrificios al Señor. Hoy el hombre también está haciendo de la morada de Dios cosas inmundas. La está llenando de cosas que ofenden a Dios, que ofenden la presencia de Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que permitirle que Él entre, lo cambie todo, eche fuera todo aquello que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Génesis 2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo lo empezó a ordenar. Jesús en el templo, allí donde estaba hace 2000 años, lo empezó a ordenar, quitó todo. Y mire que Él no vino con tranquilidad. A ver, vamos a sacar este teclado. Él agarró y aventó las cosas. Porque así tenemos hoy que ser, hermanos. No tienes que considerar: ay, es que pues tengo una relación y déjeme ir a despedirme. ¿Sí? ¿Así será? Es que, Señor, déjame ir a echarme las últimas con mis compañeros, porque ¿qué van a decir de mí? Tenemos que ser violentos. Dice la palabra del Señor que el cielo sufre violencia, porque allí están los principados y las potestades que quieren gobernar sobre este mundo. Pero la palabra dice el Señor que solo los violentos lo arrebatan. Y tú y yo tenemos que levantarnos, no ser ahora conmiserables con todas esas cosas que están destruyendo el templo de Dios, están destruyendo la vida del ser humano, porque es templo de Dios nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Somos templo de Dios. ¿Eres templo de Dios? Amén. Nosotros tenemos que levantarnos y en este tiempo hacerle la guerra al enemigo. Efesios 6 nos está diciendo: vístanse de toda la armadura de Dios. De esa manera, cuando nosotros nos vestimos, es decir, estamos diciendo al enemigo: estoy preparado. No importa cómo vengas, cuántas cosas traigas, cuántos enemigos traigas, cuántos escuderos traigas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que no importa que yo lleve una piedra, pero esa piedra te puede derribar. Porque nuestras armas, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Las armas que nosotros tenemos son amor, son misericordia. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu que nosotros tomamos. Y somos más que vencedores en su nombre. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que está a tu lado: tú eres más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Tú puedes salir adelante. Vamos, díselo. Este es un día que Dios quiere ministrar. Tú puedes salir adelante. Tú puedes ser ahora esa mujer vencedora, victoriosa. Ese joven que va a triunfar. Ese joven que no va a caer en los vicios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, que estamos en la casa de Dios. El salmista dijo: el bien y la misericordia me seguirán. El bien, ¿qué le va a seguir? A ver, ¿alguien lo cree? ¿Qué le va a seguir? El bien, ¿y qué más? Y la misericordia me seguirán. ¿Cuánto? ¿2 horas? Todos, diga conmigo, todos los días de mi vida, amén. Pero después dice: y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Hermanos, muchas veces algunos te están esperando ir a la casa celestial del Padre. La casa eres tú. La casa eres tú, la casa del Padre. Y en la casa del Padre tienes que morar todos los días de tu vida, con esos bienes del Señor, con esa misericordia del Señor. Mire, muchas veces nosotros pensamos que nos sigue la tragedia. Es más, algunos se espantan hasta de su sombra. Hermanos, hay personas que sienten pasos por detrás. Ay, se espantan porque dicen: alguien me persigue. Si eso está sucediendo, hoy métete a la casa de Dios. Porque muchas veces nuestra alma, mire, la casa de Dios es todo nuestro ser, desde nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero muchas veces nuestra alma
ha tomado el control de nuestro cuerpo y hemos dicho, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Muchas veces como hijos, cuando éramos más jóvenes, yo no sé si en algún momento le dijo algo a su padre, a su mamá, déjame hacer mi vida, tú ya viviste tu propia vida. Muchas veces los hijos han pensado de esta manera, o quizás en algún momento pensamos, es como tú ya disfrutaste, ahora no quieres que disfrute. A veces así hemos pensado. Pero lo que los padres dicen muchas veces es porque no queremos que pasen nuestros hijos por los mismos errores que hemos vivido, hermanos. Pero hoy es necesario que por eso, mire, las palabras no van a cambiar a nuestros hijos. Lo que va a cambiar es que ellos se metan a la casa de Dios, que ellos se apasionen por la gloria de Dios, que ellos puedan estar cerca del altar de Dios, en el lugar santísimo, escuchando la voz de Dios, guiándoles en todos los asuntos de su vida, porque eso hace que nosotros podamos cambiar. Hermanos, ¿de quién es el cuerpo que tienes? Es de Dios. Levanta tu mano y dile, Señor, este es tu templo. Este es el templo que Dios hizo, y así lo hizo para que Dios lo use, para que Dios habite, para que Dios hable a través de él, para que Dios toque a través de él, para que Dios camine en esta tierra a través de él. Escucha muy bien, porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos templo de Dios, mire qué maravilloso, porque yo le diría entonces, Señor, usa mi vida. Una alabanza dice por eso, quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero que me uses para que este mundo pueda cambiar. ¿Cuántos quieren ahora ser los pies del Señor entonces? Queremos ser todo, hermanos, en la mente de Cristo, que nuestros labios puedan publicar sus maravillas, que nuestros ojos puedan ver como los ojos de Cristo, con misericordia, que podamos tener la visión de Cristo, sabiendo que todas las cosas que están por venir, nosotros vamos a triunfar, vamos a vencer en su nombre, porque somos templo de Dios. Vamos a ver una cita más, y dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Escuche esto, es una pregunta que dice otra vez el apóstol Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque de pronto el pueblo de Israel hizo el tabernáculo para Dios, levantaron el altar para el Señor, pero hubo un tiempo en que se desviaron, se apartaron de la gloria de Dios y ellos trajeron idolatría a la casa de Dios. Y mire, eso el Señor lo repudia. La idolatría el Señor la repudia. Pero algunos piensan que idolatría solamente es tener cosas hechas de barro o de madera o de piedra, esculturas. No solamente eso es idolatría. Idolatría es poner nuestro corazón en otras cosas antes que Dios. Y esto pudiera ser cualquier cosa, hermanos, incluso la familia, incluso los hijos, el esposo, la esposa, el auto, el trabajo, los amigos, el fútbol, la televisión, el celular. Eso es idolatría delante de Dios. Cuando en la casa de Dios se introduce la idolatría, se rompe la relación de Dios con su pueblo. Y aunque esté el templo ahí, hermanos, entonces no hay visitación de Dios, no hay manifestación de Dios en su templo, porque estaba sucediendo hace 2000 años así. El templo estaba contaminado por los mercaderes y Dios no estaba manifestándose a todos los que se decían sacerdotes de Dios. No estaban escuchando la voz de Dios, porque ni siquiera se dieron cuenta que estaba Dios entre ellos. Jesús estaba entre ellos y no le abrieron las puertas para decirle, esta es tu casa, esta es tu habitación. Al contrario, lo rechazaron. Eso sucede en los templos que han sido contaminados por idolatría. Tenemos que sacar la idolatría, hermanos. Tenemos que liberarnos de la idolatría. Tenemos que echarla fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué preferimos? Si en este momento
a la salida les dijéramos, vamos a tener 1 hora de oración, o les dicen, les hablan por teléfono y les dicen, ya está la carne asada, te estamos esperando. ¿Qué es lo que preferimos, hermanos? La carne asada. Y sabe, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que nosotros podamos preferirlo a Él antes que todas las cosas de este mundo. Porque cuando nosotros entonces le buscamos, le honramos, le obedecemos, el Señor no te va a ofrecer solamente una carne asada, hermanos. Él va a tener toda la vaca entera para ti. Así va a ser nuestro Dios. Pero muchas veces hemos preferido lo pequeño, hemos cambiado lo insignificante por lo grande de Dios, por las bendiciones de Dios, por la casa de Dios. Hoy nosotros tenemos que ser transformados. Vamos a ver 3 puntos, rápido. ¿Qué acuerdo entonces? Primer punto, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo tienes tú? ¿Qué acuerdo tengo yo? Tal vez ni siquiera nosotros lo hicimos intencionalmente y dijimos, a ver, bueno, yo sí voy a pecar, yo voy a fornicar, yo voy a hacer esto. No. El acuerdo se hace en el momento en que se une la persona con el pecado. Por eso la palabra del Señor dice, no se unan en yugo desigual, porque no hay ninguna relación. La luz con las tinieblas no se pueden unir, o trate de unir, hermano, la luz y las tinieblas. Es decir, ponga una lámpara y que la mitad sea tinieblas y la mitad sea luz. Mientras usted no haga una división donde verdaderamente pueda haber tinieblas, ¿verdad?, que la luz no penetre, no podrá hacer eso. No se pueden unir. Y por eso el Señor dice, no se unan en yugo desigual. Y esto no es solamente para los jóvenes, hermanos. Esto es para todos. Porque ¿qué relación tiene entonces un negociante de Dios con un negociante de este mundo que va a querer transar en todo? Te va a obligar a que tú transes también. ¿Qué relación va a tener un hijo de Dios en la escuela con un compañero que siempre está pidiendo la tarea y que no hace sus trabajos? No hay ninguna relación, y es lo que dice el Señor. Allí entonces nosotros empezamos a meter idolatría a nuestro cuerpo cuando estamos relacionándonos con el mundo de las tinieblas. Y es lo que el Señor nos pide, que nosotros nos deshagamos. Miren lo que pasó en Israel entonces cuando ellos, al construir el templo de Dios, empezaron a desobedecerlo. Daniel empezó a orar en el capítulo 9, verso 5. Todo el capítulo está haciendo una oración por su pueblo. Pero a causa de ello, 70 años atrás Jeremías había dicho que venía un cautiverio de 70 años. Mire, 70 años cautivo el pueblo de Israel a causa de sus pecados, a causa de la idolatría, a causa de no seguir sirviendo al Señor. Daniel empieza a orar y dice en el capítulo 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Y mire, escuche muy bien, hermano, porque Daniel se había guardado delante del Señor. Sabemos que desde muy joven él dijo, yo no voy a participar de la comida del rey, yo no voy a hacer las cosas deshonestas. Le pusieron una trampa para que cuando él orara a Dios los 3 veces al día, dice la palabra del Señor que los gobernantes que estaban en ese pueblo no le encontraron una forma de hacerlo caer más que cuando él oraba delante de Dios. Pero esa no era una caída para él delante de Dios, iba a ser una caída para el gobierno de Babilonia, porque hicieron un edicto con trampa para que cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera al Dios de Babilonia fuera echado al foso de los leones. Pero ¿qué pasó? Daniel se involucraba con su pueblo y estaba diciendo, hemos pecado, porque sabía que estaba en ese mismo cautiverio. Él había sido llevado a Babilonia porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios, pero él se había conservado, hermanos, guardando al Señor en su corazón. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y dice, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes
y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Es decir, hermanos, esto es lo que Dios no quiere que suceda en nuestras vidas, a causa de la idolatría, a causa del pecado. Tú y yo somos el templo de Dios, pero nada tiene que ver entonces todo aquello que adoramos que no es Dios. ¿Y qué es adoración? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué es adoración? Y dile, respóndeme. ¿Ya? ¿Ya le respondió? ¿Qué es adoración? Porque muchas veces pensamos que adoración solamente es venir a cantar. Pensamos que adoración es venirnos a postrar. Pensamos que tirarnos es adoración. Mire, todo eso lo puede hacer hasta un alcohólico. Y lo hemos visto. Han llegado personas que todavía traen los efectos del alcohol y muchas veces humanamente han adorado más que nosotros. Han levantado manos, han llorado, se han tirado, han gritado, Dios, perdóname. Pero su vida no la han cambiado. Pero no han dejado que Dios les cambie su corazón. Y un día un hombre entró y él dijo, yo quiero cambiar, pídanle a Dios que me cambie. Y en ese momento le dijimos, entrégale tu vida a Dios, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y él dijo, no puedo, porque ese es un gran compromiso. ¿De qué sirvió su aparente adoración, hermanos? Eso no es adoración. Adoración, y escuche muy bien, y escríbalo ahí en su corazón, adoración es obediencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, lo dejaron de adorar. Cuando alguien desobedece a Dios, lo deja de adorar. Cuando entonces nosotros no hemos escuchado la voz de Dios, lo hemos dejado de adorar, hermanos. Pero cuando tú le obedeces, Él está recibiendo adoración. No importa que haya sido, hermanos, que Dios te dijo, dale un vaso de agua a esa persona. En ese momento le adoraste. No importa que solamente hayas orado por la persona a las 3 de la mañana, que Dios te puso en ese momento en tu pensamiento. Allí le adoraste. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Obediencia. Jesús vino de esa manera, obediente, dice la palabra del Señor, y hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la adoración de Dios para el Padre, la adoración de Jesús para el Padre. Hoy nosotros, hermanos, rompemos todo pacto con las tinieblas. Amén. ¿Cuántos hacen eso? Díganle al Señor, levante su mano y dígale, Señor, rompo todo pacto con las tinieblas. No voy a obedecer a mi mente, no voy a obedecer a mis impulsos, a mis emociones o a mi voluntad. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿sabe lo que ha declarado? Porque el enemigo lo escucha y él sabe, y a la salida él nos pone inmediatamente una trampa, como le pusieron a Daniel. Y no dudes, hermano, que de pronto alguien te va a hacer enojar y vas a ser probado. Voy a ser probado. Pero sabes, tú le dijiste al Señor, Señor, yo te voy a obedecer a ti, no a mis emociones. Porque nuestras emociones nos hacen gritar, nos hacen maldecir. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Pero hermanos, cuando eso viene, somos probados porque Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Amén, diga conmigo, Él me va a llevar de gloria en gloria. Y mis labios publicarán sus maravillas. No maldiciones. Y dile a la persona que está a tu lado, aunque me trates mal. Por eso, pero ahora, el que está a su lado, no se aproveche por eso. Dile, no te aproveches. ¿Sabes por qué? Porque el que hace eso es usado por Satanás, hermano, es instrumento de Satanás. No tenemos lucha contra sangre y carne, así que no pienses que es tu papá, tu mamá, tu hijo, tu suegro, tu suegra. No, porque a veces
hasta queremos que esté lejos la suegra, ¿verdad? Pero el Señor me la ha puesto aquí. Y aquí la tengo. Pero hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que saber que no es el suegro, la suegra, el jefe. Es el enemigo que está usando a esas personas. Yo le doy gracias a Dios por mi suegra, porque no es usada por el enemigo. ¿Ven? Yo no sé cuánto le den gracias a Dios por su suegra, y si usted lo hace así, levante su mano y bendígala, y aún si está siendo usada, pues más, levante su mano y bendígala, porque lo que va a reprender no es a su suegra, no es a su suegro, va a reprender a ese espíritu que ha querido usar vasos frágiles, que no han permitido que la casa sea de Dios. Hoy, dile a la persona, yo no sé si quieras hacer compromisos, pero este es día de compromisos. Dile al Señor primero, Señor, esta es tu casa. Y en la casa de Dios, ¿quién manda? ¿Quién manda en la casa de Dios, hermanos? Dios, no mando yo. Dile, Señor, aquí mandas tú. Y si al ratito el Señor te dice, no tomes coca, pues no la tomes, hermano. Porque, mire, quizás se lo va a decir su esposo, quizás se lo va a decir su esposa, su hijo, pero muchas veces el mismo Dios se lo va a decir. Acuérdate que eso te perjudica, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Adorarle. Señor, te voy a dar mi adoración con sacrificio. Me la quería echar bien fría, Señor, pero algunos hasta la meten al congelador, ¿verdad? Pero Señor, esa va a ser mi mejor adoración. Eso va a ser mejor, hermanos, cuando le obedecemos al Señor, que es estar aquí muchas veces cantando. Yo no digo que no cantes, porque eso va a ser, cuando nosotros adoramos en espíritu, en verdad, dejamos que el Señor nos use como todo, ¿verdad? Pero eso va a ser reflejo, hermanos, de la verdadera adoración. Obedecer a Dios. Obedece a Dios. Obedezcamos a Dios. Quitamos toda idolatría. Amén. Número 2, diga conmigo, un edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Este es el edificio, este es mi edificio, pero mi edificio yo se lo entrego a Dios, hermano. Este edificio que tienes es de Dios y Él lo va haciendo que crezca cada día más y más. Como viene la luz de la aurora y va creciendo hasta que el día es perfecto, así Dios está haciendo su obra en ti. Y dile a la persona que está a tu lado, estoy en una obra todavía no terminada. Si te ofendí, perdóname. Vamos, díselo en este momento. Si te lastimé, perdóname, pero Dios me está perfeccionando. Vamos, dígaselo a la persona que está a su lado, pero Dios me está cambiando, porque soy una obra en construcción. Somos una obra del Señor, hermano, pero el enemigo, mire, va a querer venir a quitar ladrillos y que en lugar de que nosotros crezcamos, vayamos menguando. Eso es lo que hace el enemigo. Un día se levantaron para construir el templo del Señor, para construir las murallas del Señor, y los enemigos empezaron o querían derribar esas murallas, porque no querían que se levantara la fortaleza, la casa de Dios, las murallas del pueblo. Eso es lo que hace el enemigo. Pero Dios lo que hace es construir cada día ese templo, y dice la palabra del Señor que Él lo hace para que sea un templo santo para el Señor. Diga conmigo, soy templo santo para el Señor. Mire lo que pasó entonces cuando un día Pedro y todos los discípulos, incluso Pedro estaba, yo puedo imaginarme a Pedro en los momentos cuando Jesús es crucificado y él no entiende lo que está sucediendo. A pesar de que Jesús les había dicho, voy a resucitar, al tercer día voy a estar con ustedes otra vez, este templo será levantado. Los discípulos le muestran el templo que estaba ahí, el templo de Herodes, y dice, el Señor, sí, estaba bonito, estaba hermoso, porque ellos estaban orgullosos de su templo. Y el Señor dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Él estaba hablando del templo
de su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo iba a ser levantado. Y Pedro y los demás discípulos no lo entendieron, estaban tristes, estaban desesperados, no sabían qué hacer, estaban incluso con amargura en su corazón, porque decían, ¿cómo? Imagínese usted, ¿cómo dejé mi trabajo por Dios y ahora nos abandona? ¿Cómo es que abandoné a mi familia? No la estuve atendiendo, todo este tiempo pude haber estado con ellos y ahora Jesús se deja matar. Así hay muchas personas que piensan que todo ha acabado. ¿Cómo es que estuve sufriendo en mi familia por esto, por Dios? ¿Para qué? Y Pedro se encontraba de esa manera, que dijo, volvamos a las redes. ¿Sabe qué es volver a las redes? Volvamos a hacer lo que estábamos haciendo antes. No quiere el Señor que vuelvas atrás, hermanos, porque yo no sé qué estabas haciendo antes. ¿De dónde te sacó el Señor? El Señor sacó a Pedro de las redes, pero a muchos el Señor los ha sacado del alcoholismo, algunos los ha sacado de la droga, algunos los ha sacado del adulterio, algunos los ha sacado de las tranzas, algunos los ha sacado de muchas cosas, el maltrato en el hogar. El Señor no quiere que regresemos allá, hermano. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes y esperando en sus promesas, porque Él tiene grandes cosas para nosotros, aunque estemos pasando por una dificultad. Porque era lo que estaban viendo los discípulos. Resucita Jesús y va a buscar a Pedro, estaba pescando. Y allá en la orilla, Jesús les grita, oigan, ¿tienen algo para comer? Y ellos dijeron, no, no hemos pescado nada, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. Porque ellos estaban tratando de hacer las cosas en sus fuerzas, hermanos. Y las cosas en nuestras fuerzas no se logran. No importa que digas, es que yo antes tenía un negocio próspero, pero si regresas en tus fuerzas, nada vendrá, porque no estás en Cristo Jesús, te has salido de la casa de Dios. Hasta que el Señor les dice, echen las redes. Y ellos pescaron peces grandes. Y alguno de ellos se dio cuenta que era Jesús el que estaba a la orilla. Y dice la palabra del Señor que Él ya estaba preparando un pez. Porque el Señor no necesita echar redes, hermanos, para tener un pez en sus manos. Él estaba preparando el pez para que cuando descendieran, los que estaban en la barca pudieran comer. Pedro se da cuenta que es Jesús y bajó corriendo. Y ¿sabe qué? Él, por su impulso primeramente, dijo, es el Señor. Se bajó y fue al encuentro con Jesús, pero de pronto se da cuenta que era pecador y dijo, Señor, yo soy un pecador. Porque él había negado a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Seremos mejores que Pedro, hermano? Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces lo hemos negado nosotros? Imagínese. Y en el libro de la vida del Cordero están escritas esas cosas. Y solamente la sangre de Cristo puede borrar los males. Solamente la sangre de Cristo. Por eso el Señor vino con Pedro, porque él tenía que borrar eso que estaba sucediendo. Eso no tenía que seguir escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso tiene que ser borrado. Y solamente la sangre de Cristo borra todo pecado. Jesús lo aceptó. Él le dice, ven Pedro. Empezaron a caminar. Si caminaras con el Señor, ¿qué te diría, hermano? Si te dijera en este momento, a ver, vente Justino, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué hiciste estos 3 días? ¿No estuve contigo? ¿Qué hiciste? ¿Te acuerdas que te dije que me ibas a negar? ¿Y qué dijiste? No, Señor, yo voy contigo. A lo mejor hasta habló como regiomontano, ¿verdad? Yo sí, Señor, yo puedo. Y lo que estaba demostrando, porque cuando fue Judas a darle un beso para entregarlo, sacó su espada y dice que le cortó la oreja a un soldado. Le arrancó la oreja con su espada. Pero cuando Jesús le dice, no es con espada, Pedro, si yo quisiera en este momento le pediría a mi Señor, a mi Dios, una legión de ángeles y ellos vendrían. En ese momento él se sintió, hermanos, defraudado, porque él esperaba un rey que cambiara los momentos que estaban viviendo.
Yo no sé si estés esperando que Dios cambie estos momentos que estás viviendo, pero Él quiere cambiar algo mucho más grande. No solamente el momento que estás viviendo, sino toda tu vida, toda tu familia, todo tu trabajo. Él lo quiere cambiar. ¿Cuántos lo creen? Y entonces mire lo que estaba sucediendo. Y vámonos rápido. Dice la palabra del Señor en Juan 21:15. Vamos a ver una verdad que estaba sucediendo y esa plática de Jesús con Pedro. Pero escuche muy bien, porque esa plática puede ser también contigo y conmigo. Cuando hubieron comido, ya estaba el pez preparado. Ni siquiera tuvieron que bajar los peces de la barca, porque Jesús tenía una comida especial. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le estaba preguntando Jesús allí a Pedro: ¿me amas? Pero la palabra que nosotros ocupamos para amor, hermanos, en las culturas, ya sea la cultura que tenía el pueblo de Israel, la cultura de Grecia, porque estaban muy influenciados por esa cultura de Grecia en esos tiempos, no se usaba esa palabra amor como de una manera general, hermanos, porque muchas veces tal vez tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Generalmente, ¿me amas?, nos dice. Pero nosotros podemos decirle: sí, te amo. Y dice bueno, el apóstol Pablo le dice a los corintios: el amor es sufrido. ¿Verdad? A veces hasta tomamos esa palabra: el amor es sufrido, así que así te amo, te hago sufrir. ¿Cuántas esposas sufren, verdad? ¿Cuántos hijos sufren? Pero el Señor no se refería a ese amor, hermanos. No es que hagamos sufrir por amor. Entonces, había una palabra que es eros, que muchas veces se usa como amor, la han usado. Por eso los jóvenes dicen: a ver, dame la prueba del amor. No es la prueba del amor, es la prueba de eros. Y cuando se habla del eros, se está hablando del erotismo, de la sexualidad. No es prueba de amor. Eso no es amor. Eso es erotismo, es sexualidad. Entonces no seamos engañados. Y otra palabra es filos, que se refiere a otro tipo de amor también, pero no es un amor, sino es un cariño. Cuando un hermano y una hermana tienen ese cariño, los hijos con los padres, es un cariño, ¿verdad? Allí está, filos. Y viene el amor verdadero, que es el ágape. Diga conmigo: ágape. Ese es el amor, hermanos, el verdadero amor. Jesús es amor. Dios es amor. En otras palabras, Dios es ágape. Él es el único amor. No es la fuente de amor, hermanos. Él es el amor. Así es. Y por eso Jesús le está diciendo aquí a Pedro, no le está diciendo me eros, me filos, le está diciendo me ágape. Fíjese lo que le está diciendo: Pedro, me ágape. Cuando él le dice: Pedro, me amas, y mire lo que le responde Pedro. Usted va a ver, porque no tenemos aquí, en la palabra Pedro le responde y nosotros tenemos: mas le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. La palabra viene a ser la misma que usamos hoy en tiempo, pero en el original dice: tú sabes que te fileo. Y no era lo mismo. Entonces no estaba llegando al nivel del amor de Cristo. El amor ágape da su vida, aun si es necesario, hasta la muerte, hermanos, como la muerte de Cristo Jesús. Y por eso así nos dice el Señor a nosotros los varones: dice que amen a sus esposas como amó Cristo a su iglesia, que dio su vida por ella. Es decir, amen a sus esposas con el amor ágape. Si es necesario, den su vida por ellas. Así nos dice, hermanos, aunque no lo queramos. Dile hermana que esté ahí cerca a su esposo, dile: así lo dice el Señor, ¿verdad? Así lo dice Él. Entonces no está diciendo que nada más las filiemos, o que nada más queramos el erotismo, porque muchas veces eso es lo único que sucede en la pareja: el eros, el fileo, pero no hay ágape. Dios nos está preguntando entonces en esta mañana: ¿me amas? Pero Él no te está diciendo ¿me fileas? Él te está diciendo ¿me ágape? ¿Tú qué le responderías, hermano?
¿Qué le responderías? ¿Te fileo o te ágape? El Señor, mire lo que le dice a Pedro. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero escuche muy bien que Jesús le estaba diciendo, me ágape, y Pedro le dijo, no, Señor, yo te fileo, no te ágape. Porque ágape era dar su vida, es decir, tenía que afrontar la situación que estaba viviendo Pedro y no la afrontó, hermanos. Abandonó a Jesús. ¿Lo abandonó? ¿Será que en algún momento nosotros no lo hemos abandonado? ¿No lo hemos rechazado? Porque ese fue un rechazo muy grande para el Señor, que incluso Pedro empezara a maldecir para que el pueblo se diera cuenta que no era uno de los discípulos. Empezar a hablar como los que estaban en la costa. ¿Cómo hablan los de la costa? Bueno, no nos vamos lejos, ¿verdad? Porque aquí no tenemos costa, nada más el río Cuautla. Pero sí hay albañiles. ¿Cómo hablan los albañiles? No es que hablemos mal de ellos. Algunos no, ¿verdad, hermano Alejandro? No todos, claro. Pero generalmente, ¿cómo hablan los albañiles, hermanos? ¿Cómo hablan los del mercado? ¿Verdad? En general, todo el mundo que está fuera de la casa de Dios habla mal. Una palabra buena y 5 groserías, ¿verdad? Para decirte algo. ¿Qué hizo Pedro? Tuvo que usar ese lenguaje para que ellos dijeran, sí, no es uno de los cristianos. Porque si fuera seguidor de Cristo no diría esas cosas. ¿Cómo nos identifican, hermanos? En nuestro trabajo. ¿Cómo te identifican en tu casa? ¿Cómo nos están identificando? ¿Queremos reflejar a Cristo o estamos reflejando una vida pasada? Y mire, viene la segunda vez. Y volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él estaba diciendo, ¿me ágape? Otra vez le pregunta si verdaderamente estaba el amor de Dios en el corazón de Pedro. Y mire, Pedro vuelve a responder, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No le dijo te ágape, perdón. No le dijo, sí, Señor, te fileo. ¿Será que eso quiere Dios que le respondamos? Porque Pedro de alguna manera aparentemente estaba siendo sincero. Y sabe, el amor fileo es un amor de amigos. Y Jesús no le estaba pidiendo un amor de amigos, hermanos. Él estaba diciendo que si le amaba con el amor de Dios, con el amor que da su vida por él. Porque Dios no quiere que nomás vengamos a ser amigos de Él. Él quiere que nosotros demos nuestra vida por Él, para predicar, para orar, para alabarle, para que otros conozcan de Dios. Y viene la tercera vez. Mire, dice el Señor, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Ahora, mire, cambió el Señor, porque ahora le dice, ¿me fileas? Escuche muy bien, porque tal vez le hemos dicho al Señor, sí, Señor, te ágape. Pero hoy puede ir el Señor, ¿en serio me ágape? ¿En serio me fileas? ¿Qué le pasó a Pedro? Dice la palabra del Señor que dijo, se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me fileas? Porque le estaba diciendo, en otras palabras, hermano, le estaba diciendo, oye Pedro, ¿tú eres mi amigo? Bueno, más bien le estaba diciendo primero, ¿tú eres mi hermano? ¿Tú eres hijo de Dios? Y él estaba respondiendo, Señor, yo soy tu amigo. No, yo soy el mero aquí. Nunca te dejo, nunca te abandono. Soy tu amigo. Y por eso le pregunta otra vez, no, a ver Pedro, no estás entendiendo. Yo estoy diciendo, si tú eres como yo soy hijo de Dios, tú debes ser hijo de Dios. ¿Seguro que eres hijo de Dios? Y él dice, Señor, yo soy tu amigo. Como Pedro no alcanzaba ni siquiera a ser amigo, por eso le pregunta, ¿y de verdad eres mi amigo? Voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile, ¿de verdad eres mi amigo? Porque, hermanos, ni siquiera a amigo llegó Pedro. Por eso se entristeció Pedro. Porque fueron 3 veces, dice, a la tercera vez recordó que 3 veces había negado al Señor y no había sido amigo. Por eso que le dijo Pedro, Señor, tú sabes que te amo.
Es más, él estaba en ese momento recordando las cosas que sucedieron, pero él dijo: tú sabes, Señor, que sí soy tu amigo, no tengo la capacidad de ser todavía un hermano tuyo como hijo de Dios. Pero él imploró volver a ser su amigo, por lo menos. Hermanos, Dios no quiere que tú seas solamente su amigo, es decir, no quiere que solamente te lleves con él con un fileo, sino con el amor ágape. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese edificio es edificado cuando nosotros tomamos el amor de Dios ágape. Allí lo está construyendo. Diga conmigo en esta mañana: Señor, yo quiero tu amor ágape, y te quiero dar mi amor ágape. Mi vida entera, mi tiempo entero, te lo entrego a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra y están siendo llenos del Espíritu de Dios? Estamos siendo edificados, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes, mire, tal vez usted se puede encontrar con, a veces cuando somos novatos en algo, ¿verdad? No avanzamos. Imagínense a un chalán de albañil, tal vez hizo una línea de tabique, pero cuando viene el mero, se echó sus 5 metros, ¿verdad?, cuadrados inmediatamente. Y yo sé que eso es lo que está haciendo el Señor hoy, hermanos. El Espíritu de Dios está avanzando tan rápido en nosotros que tu casa, que la casa de Dios está siendo edificada. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo su palabra. Las cosas que Dios quiere de mí para que yo las haga. Y vamos por último, hermanos. Vamos por último. Dios quiere que tú y yo podamos permanecer en esa casa de Dios. Por ahí le hablas a Jaciel, por favor, hija. Dice, tercer punto, el templo es de Dios. Diga conmigo, el templo es de Dios. En primer libro de Crónicas 3:14 hay un evento que sucedió. En el contexto tenemos otro evento. David estaba tratando de traer el arca de Dios una vez más a su pueblo, porque el arca había sido robada por los filisteos. Pero cuando ellos traían el arca, no la trajeron como Dios lo indicaba. El arca tenía que ser transportada por sacerdotes y tenía que ser cargada por ellos. Sin embargo, David hizo su voluntad, no adoró a Dios. En otras palabras, no adoró a Dios. ¿Qué hizo? Puso una carreta y unos bueyes para que fuera llevada el arca. Jaso, acompáñame por favor, hijo. Entonces, hermanos, cuando el arca llevada por estos bueyes, iba saltando la carreta y el arca haciéndose para un lado y para otro, y un hombre entonces vio que el arca se podía caer, y la intención de este hombre era buena, era querer detener el arca. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos. Una persona normal, una persona común no puede llegar a la presencia de Dios y tocarla, porque se moriría. Y en ese tiempo se estaba viviendo de esa manera. Nadie podía entrar al lugar santísimo si no era el sumo sacerdote, porque de lo contrario podía morir. Incluso el mismo sumo sacerdote, si llegaba con pecado, él podía morir también. Por eso aquel hombre que tocó el arca, en el momento que trata de detenerla, muere. Y sabe, la fiesta se detuvo. Los tamboriles dejaron de tocar y todos se espantaron y tuvieron temor a la presencia de Dios. Y fue llevada entonces esa arca con Obed-edom. Pero fue llevada como con temor, hermanos, por David, porque no quiso llevarla a su casa, sino como diciendo: a ver, Obed-edom, llévatela tú a tu casa, a ver qué le sucede allá a Obed-edom. A ver qué le pasa a Obed-edom, pero yo no la quiero ahorita cerca de mi casa, no sea que la toque a alguien o la toque yo y muera. Pero mire lo que pasó con Obed-edom. Dice la palabra del Señor que el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-edom. Es decir, la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom. La gloria de Dios llegó a la casa de Obed-edom. Aunque no llegó al tabernáculo, la casa ahora estaba siendo ese lugar, porque allí estaba el arca donde Dios habitaba, mi hermano, para en ese tiempo.
Y dice la palabra del Señor que estuvo 3 meses la presencia de Dios en esa casa. ¿Cuántos meses? 3 meses. ¿Qué pasó en esa casa? Y bendijo el Señor a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Vamos, diga conmigo. Y bendijo la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. 3 meses, hermano. Hoy el Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. No solamente 3 meses. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor promete estar contigo todos los días hasta el fin, no solo 3 meses. ¿Y qué hará la presencia de Dios en tu casa? Porque el templo está preparado, tú eres el templo, pero la presencia de Dios es la que cambia todo. La bendición de Dios lo cambia todo, a tu familia y a todo lo que tienes. Todo lo que tienes tiene que ser ahora aprobado por Dios. Si no es aprobado por Dios, entonces tendrás que salir, mi hermano, porque Él quiere bendecir. Él no va a bendecir una relación inmoral. Él no va a bendecir trabajos ilícitos. Él no va a bendecir un negocio donde no se está llevando bien las cosas. Todo lo que tienes tiene que ser aprobado por Dios. Y en este momento es lo que Dios quiere: venir a tu casa como vino a la casa de Obed-edom. Mire, vino por error, pero ese no fue un error para Obed-edom, fue una bendición. Y por eso hoy quiero decirte que tú no estás aquí por error. Dios te trajo porque su morada la quiere hacer en tu casa. Yo no sé cuántos en este día, hermano, tenga esa valentía de decirle al Señor: yo quiero que tú vengas a mi casa, Señor. Y si hubo cambios en la casa de Obed-edom en 3 meses, yo quiero decirte que a partir de hoy el Señor quiere hacer cambios en tu casa para siempre. No solamente 3 meses. Nadie te va a quitar la gloria de Dios, porque cuando David vio que la casa de Obed-edom fue bendita y todo lo que tenía fue prosperado, David le quitó el arca de su casa. Pero hoy quiero decirte que nadie te va a quitar la gloria de Dios en tu casa. Nadie te va a robar la gloria de Dios en tu casa. Solamente hay uno que el enemigo va a querer: que la gloria de Dios sea parte de tu casa a través de la idolatría. Pero hoy yo no sé si tú estás preparado. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.